Bien, Bere, muchísimas gracias por esta información. Nos metemos en otros temas de actualidad, temas que tienen que ver con la salud, con la pandemia y los efectos que ha causado en la población, más específicamente en adultos mayores. Para esto es que recibimos a la doctora Malena Barrios, médica de familia, especialista en cuidados paliativos y coordinadora del programa de adulto mayor del Hospital Británico. Bienvenida, doctora, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por venir. Han habido investigaciones a nivel del continente de las consecuencias que ha tenido la pandemia y haber cursado COVID en adultos mayores, y una de ellas es la pérdida de masa muscular. ¿Qué se advierte desde el trabajo de ustedes aquí en nuestro país? Bien, en realidad los adultos mayores obviamente ya sabemos que eran la población más vulnerable frente a la infección por COVID. Y lo que en realidad estamos observando es que los adultos mayores han perdido sobre todo lo que se llama el acondicionamiento físico, o sea, la posibilidad de ser más independientes y de vivir solos o hacerse las cosas ellos solos, ¿no? Eso se ha dado por múltiples causas, pero una de las más importantes es que las personas durante la pandemia han pasado mucho más tiempo quietos. Las personas en general, no solamente los adultos mayores, han permanecido mucho más tiempo sentados, han permanecido mucho más tiempo frente a las pantallas, han estado... menos expuestos tal vez al sol, por ejemplo. Por supuesto, menos expuesto al sol, menos expuesto al aire libre, y eso ha determinado una pérdida en el acondicionamiento físico sobre todo, ¿no? Siempre les preguntamos a los adultos mayores, y en realidad la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo se siente usted en este tiempo? O sea, si usted ve 10 escalones, ¿lo siente como un gran desafío poder subir 10 escalones? Cuando tiene las bolsas del supermercado, le da como... o sea, ¿le cuesta levantar las bolsas del supermercado? Esas son preguntas sencillas que nos podemos hacer para ver cómo está el acondicionamiento físico en este momento, y en realidad empezar a pensar si hemos perdido nuestra masa muscular, si hemos perdido nuestra fuerza muscular, que en los adultos mayores tiene un impacto muy grande porque, como les decía, lo que genera esto es una mayor dependencia. Y con eso nos lleva a un montón de consecuencias que ya se imaginan. O sea, el adulto mayor deja de poder hacer un montón de cosas, con lo cual depende de otros que lo ayudan. La movilidad es una, por ejemplo. Exacto, la movilidad es una que sin duda afecta en lo que nosotros llamamos las actividades del diario vivir. Entonces, personas que habitualmente eran capaces de entrar al baño solas, bañarse, asearse, agarrar su ropa, vestirse, de golpe encuentran que tienen mayor dificultad para hacer este tipo de actividades que son básicas y necesitan que alguien las acompañe, las ayude. Y obviamente la pandemia en esto nos ha jugado una mala pasada, ¿no? En la experiencia clínica de este tiempo, ¿cuán extendida está esa dificultad? O sea, ¿afectó a todo el mundo por igual? Porque ahí no importa si te contagiaste o no de COVID, exacto, ¿no? Eso fue la situación social que impuso, digamos, la pandemia de alguna manera. Exacto. En realidad, la mayoría de las personas que han sido entrevistadas en estos 2 años, que recién están empezando a salir los estudios, obviamente, porque hay estudios de 1 año, de 6 meses, cosa que todavía tienen poco periodo de haberse realizado y todavía están en proceso. En realidad lo que se muestra es que ha habido una pérdida del acondicionamiento físico en toda la población, no solamente en los adultos mayores, sino también en los más jóvenes. El teletrabajo, o sea, el aumento del estar el tiempo en casa, que tenía sus cosas buenas, pero también ha tenido, obviamente, sus cosas malas. Que a veces no se tiene en cuenta, pero el caminar hasta la parada, moverte en tu lugar de trabajo y hacer el mismo camino de retorno, ya implica moverse, caminar, agarrar cosas, subir un ómnibus, ¿no? Exacto. Que todo eso se perdió de que te levantaste, entonces enfrente de una pantalla, te moves adentro de tu hogar. ¿Y qué es esta denominación que se realiza de la sarcopenia? Que es algo que ya se notaba antes, pero es un efecto post-COVID. Bien, en realidad la sarcopenia es una palabra difícil, es un término complejo dentro de la geriatría. Lo que quiere decir sarco viene de la palabra músculo y penia quiere decir pérdida, ¿no?
a nivel en el año alrededor de los 80 fue que se empezó a describir esta nueva condición que es la sarcopenia, que en realidad no es más que eso, es la pérdida de la masa muscular de los adultos, que empieza recontra temprano en la vida. En realidad empieza alrededor de los 30, nuestra masa muscular empieza a disminuir. Y se hace mucho más notorio alrededor de los 50 en las mujeres y en los hombres un poquito más tarde, alrededor de los 60 años. Y hay múltiples factores que influyen para esto. Por supuesto que influye la cantidad de músculo con la que llegamos a esta edad, influye por supuesto las enfermedades concomitantes que tengamos, porque no es lo mismo hablar de alguien sano sin ninguna comorbilidad o con comorbilidades como son, por ejemplo, la EPOC, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, la demencia, o sea, todos esos son elementos que se unen a esta pérdida de la masa muscular. Entonces, si nos hemos quedado más quietos, si no hemos salido, si no hemos caminado, si no nos hemos alimentado bien, en realidad lo que determina es que nuestro esqueleto, nuestra masa muscular y nuestro esqueleto en sí realmente lo ha sufrido. Entonces, estamos enfrentándonos a adultos que realmente tienen una mayor pérdida de la masa muscular, que es en definitiva la sarcopenia, que es un término complejo, pero en realidad quiere decir eso, es pérdida de la masa muscular. ¿Y qué pasa especialmente en los adultos mayores con la pérdida de la masa muscular? Aparece el gran problema que tenemos, que son las caídas. El tema es ese. Nosotros lo que les preguntamos al adulto mayor, además de los 10 escalones que les decía, lo de las bolsas de supermercado, es: ¿usted siente que tiene mayor dificultad cuando se levanta de la silla? ¿Usted siente que le cuesta más? Bueno, todo eso nos hace empezar a pensar de que el adulto mayor está en riesgo de caerse. Está en riesgo de caerse, está en riesgo de fracturarse, está en riesgo de tener caídas, de quedar tirado, con el mal pronóstico que eso conlleva. Entonces, por eso es esa importancia de mantener el esqueleto y el músculo sano y fuerte, para justamente prevenir todas estas complicaciones. Ante este diagnóstico de situación tras la pandemia, que de alguna manera podemos decir que se agravó, se profundizó la sarcopenia. Exacto. ¿Hay soluciones y se puede revertir? ¿Una persona que advierte esto Bien. puede hacer algo para revertir o enlentecer ese proceso? Sin duda que sí. Siempre se puede hacer algo. Creo que uno tiene que ser optimista y creo que siempre hay algo para hacer, ¿no? Dependiendo en qué momento de la vida nos encontramos, son las cosas que vamos a plantearnos para hacer. Obviamente que en el adulto mayor, con muchas comorbilidades, nos vamos a plantear un determinado plan, y frente a un adulto mayor sano o vigoroso, nos vamos a plantear otro tipo de intervenciones. Lo importante es consultar. Lo importante es, lo que nosotros decimos, es ser evaluado por un equipo multidisciplinario, donde intervienen muchos profesionales, no solamente el geriatra o el médico de familia o su médico de medicina general, sino también los fisioterapeutas, los fisiatras, los nutricionistas, porque en realidad para lograr un buen acondicionamiento físico no solamente necesitamos un factor o un elemento, necesitamos una serie de elementos que sean las que nos ayuden a estar mejor. Nos importa lo que comemos, la calidad de lo que comemos, nos importa el ejercicio físico, nos importan esos 150 pasos, esos 150 minutos, discúlpenme, de ejercicio físico semanal para realmente poder tener un buen acondicionamiento físico. Muy importante. Entonces, siempre se puede hacer algo. Lo importante es consultar y obtener el mejor consejo según el momento de la vida y las comorbilidades que tenga cada persona. Esto es algo que ocurre en la vida naturalmente. Exacto. Las mujeres a partir de los 50, los hombres tal vez una década después. Un poquito más pasar. Bueno, es nuestra biología de esa manera. Exacto, es nuestra biología. Pero este tipo de situaciones se han detectado en el post-COVID, por ejemplo, personas que contrajeron COVID, tal vez más jóvenes, y hasta los 6 meses luego de contraer el virus empieza a aparecer este tipo de situaciones. Bien, lo interesante es saber... Hablamos de la sarcopenia. Claro, ¿no? por supuesto. Lo importante es saber es que la pérdida de la masa muscular empieza a partir de las 48 horas de la inactividad, sobre todo en los adultos mayores.
Adulto mayor que pasa en cama o pasa hospitalizado, que la pérdida es mucho mayor, durante 3, 4, 5 días, ya empieza a experimentar una pérdida de la masa muscular y la fuerza muscular enseguida. Con lo cual, en realidad, uno tiene que, imagínense, los pacientes que cursaron COVID, que estuvieron internados, tanto adultos mayores como jóvenes, han experimentado esto. Entonces es necesario que empiecen un reacondicionamiento físico para poder, los que cursaron a los 30, los que cursaron a los 40, para llegar a los 50 y a los 60 mejor. Y los que lo cursaron a los 60 es importante consultar y hacer la consulta y la detección precoz de que si están en una situación de riesgo o no, para adquirir los tratamientos que se necesiten. Mayor apoyo en cuanto a la actividad física, mayor apoyo en cuanto a lo nutricional, mayor apoyo en cuanto el abordaje, o sea, el abordaje integral del paciente que cursó COVID y el adulto mayor que cursó COVID, ¿no? Doctora, ya la tenemos que despedir, pero ¿cuán aceitado está el funcionamiento de esos equipos multidisciplinarios? Porque mientras usted hablaba, yo pensaba en numerosos adultos mayores que tengo cerca en diferentes situaciones de su vida y ninguno conozco que haya accedido a un abordaje integral como usted menciona, ¿no? Que desde el punto de vista físico, nutricional, médico de familia, le hagan un diagnóstico y un plan integrado. Bueno, realmente eso nos está faltando en este momento, sin duda, ¿no? Nosotros en realidad estamos trabajando con un equipo multidisciplinario, estamos tratando de justamente abocarnos a esto, ¿no? El tratar de hacer un diagnóstico precoz de los pacientes con una valoración integral, una valoración geriátrica integral, con el apoyo de nutricionistas, con el apoyo de fisioterapeutas, resaltando la importancia de la actividad física, de movernos, de mover a los adultos mayores, de facilitarles, si no pueden salir afuera, caminar dentro de los residenciales o en sus propias casas, alrededor de la casa, en los corredores, en los edificios, o sea, buscar cosas prácticas para que realmente sea práctico hacerlo. Y realmente todavía no está muy aceitado. Tenemos que, sobre todo en los residenciales, en los lugares de larga estadía, debemos empezar a hablar de estas situaciones, de que realmente tienen que haber estos profesionales que estén dedicados y que dediquen tiempo a estar ahí, ¿no? Durante la pandemia, muchos profesionales no pudieron acceder a los LPEM, no pudieron acceder al adulto mayor, los adultos mayores no pudieron llegar a las consultas. Es momento de acercarnos nosotros a los adultos mayores. Esa es un poco la diferencia y el cambio de modelo. No estamos esperando que el adulto mayor venga a nosotros. Nosotros en realidad lo que hacemos es que nosotros nos tenemos que acercar. Tenemos que tener nosotros una actitud activa en ir a buscarlos muchas veces, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros en este trabajo, ¿no? Y es la gran diferencia, ¿no? Doctora, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, a las órdenes. Que pasen muy bien. Gracias.